ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Vamos a ver de dónde proviene esto, mis queridos hermanos, y por qué Pablo dijo esto. Antes de comenzar a estudiar a Pablo, tenemos siempre que tomar en cuenta algo. Tenemos que tomar siempre en cuenta algo. Y es lo que Pedro dijo de Pablo. Se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16. Es un texto clave que tenemos que sabernoslo de memoria y tenemos que también entenderlo antes de comenzar a estudiar cualquier epístola o cualquier párrafo de Pablo, que fue uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Miren lo que Pedro decía de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ojo con esto. El mismo Pedro sabía cómo Pablo escribía, la manera de Pablo escribir, y él mismo dijo que Pablo escribía algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ojo aquí. Pablo, todo lo que escribió fue inspirado por Dios, así como Pedro lo acaba de decir. Pero si algo no se entiende de lo de Pablo, pues Pedro no le echa la culpa a Pablo, sino que le echa la culpa a esos inconstantes que tuercen e indoctos que tuercen la escritura para su propia perdición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cada una de las palabras que Pablo dijo, para que no caigamos en este círculo de los indoctos e inconstantes que tuercen la palabra de Dios que le ha sido dada a Pablo para el beneficio de nosotros. Ojo con eso, eso es lo primero. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8 es uno de esos muchísimos, de esos tantos pasajes acerca de la inmortalidad del alma mal entendidos a nivel mundial. Por años, por décadas, este pasaje se ha malinterpretado, se ha tomado literalmente así como está escrito y se ha hecho una doctrina y se le ha dado fuerza a una teoría, en este caso la no inmortalidad del alma, que es lo que vamos a estudiar o lo que estamos estudiando. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8 nos dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Ya, hasta ahí. De esa manera es que lo leen todas las personas, por no decir todas, pero la gran mayoría en la cristiandad y en el catolicismo también, este pasaje. Porque quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Y Pablo estaba diciendo que él quiere morirse para estar ausente del cuerpo y estar automáticamente presentes con el Señor. Todos quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, claro que sí. Pero lo que vamos a tratar aquí es cuándo esto va a suceder o en qué momento Pablo estaba poniendo o estaba diciendo este pasaje bíblico, o a qué tiempo se quería referir. Notemos algo sumamente interesante, que en Filipenses capítulo 1, versículo 23, Pablo también habla algo concerniente a esto mismo, que nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo mismo, es prácticamente el mismo concepto que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Él quiere estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. En Filipenses 1, 23 nos dice que él de ambas cosas está en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos partir de este mundo y estar con Cristo, que es muchísimo mejor? Pero estaba Pablo haciendo referencia a que cuando las personas se mueren automáticamente van al cielo a estar con el Señor o a estar en la presencia del Señor, lo cual es mucho mejor. Antes de esto, mis queridos hermanos, antes de comenzar a desglosar este versículo como tal,
tenemos siempre que ver el contexto de cada versículo. Nosotros como adventistas tenemos un concepto o tenemos un método de estudiar la Biblia, y es que la Biblia se explica a ella misma. La Biblia explica la Biblia. En este caso, Pablo va a explicar a Pablo, porque Pablo en ninguna de sus epístolas se dice algo erróneo, sino que cada epístola armoniza con la otra, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a leer un poco del contexto, mis queridos hermanos, antes de entrar en materia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18, son los últimos versículos antes de entrar al capítulo 5 de Segunda de Corintios. Nos dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Fíjense bien las palabras que acabamos de poner en amarillo aquí. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ojo con esa palabra, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El exterior se va desgastando y el interior se renueva día tras día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ojo con esto. Desgastando, hombre exterior que se va desgastando, cosas temporales, y el hombre interior que se renueva día con día, que es algo que no se ve, son eternas. El hombre interior tú no lo puedes ver, ni las cosas celestiales tampoco, porque son eternas. Ahora bien, el hombre exterior tú lo puedes ver y se va desgastando y son cosas temporales. Vemos que las palabras machean aquí en su perfecto orden y en su perfecto significado también. Ahora bien, vamos a comenzar a leer el versículo 1 del capítulo 5 como tal. Ojo con esto. Quédense con el contexto del versículo 4 para que sigamos entendiendo a qué se está refiriendo Pablo con esto. Vamos a ir desglosando versículo por versículo hasta llegar al versículo 8, que es el versículo base de esta presentación. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 1 nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ojo con esto. Pablo viene trayendo el mismo contexto del capítulo 4, de los últimos versículos que acabamos de ver ahora mismo, y sigue diciendo lo mismo, prácticamente en el mismo contexto. Vimos que el hombre exterior se desgastaba, ¿verdad? En el versículo anterior. Aquí vemos que nos dice de la siguiente manera, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, algo que se ve, recuerdan el hombre exterior que se veía, que se iba desgastando, se deshiciere, si este tabernáculo se deshiciere, o si este hombre exterior se deshiciere, que es el mismo concepto, tenemos en Dios un edificio, ojo aquí, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, el mismo contexto del versículo 18, que las cosas invisibles de Dios son eternas. El tabernáculo se deshace, o el hombre exterior que tenemos se deshace, más el edificio o las cosas no hechas de manos que están en el cielo son eternas. Yo puse estas dos palabras en amarillo para que veamos el significado de cada una de estas palabras. Por ejemplo, tabernáculo en el griego se traduce como eskenos, que significa choza o residencia temporal. Figurativamente el cuerpo humano como morada del espíritu o tabernáculo. Vemos algo temporal, pero es físico. Vemos que el edificio se traduce como oikodome, que es una arquitectura, es decir, concretamente
una estructura en sentido figurado, confirmado, construir, edificar, algo sólido, algo bien hecho, bien elaborado, algo firme que no se destruye fácilmente, pero es algo físico. Vemos que en ningún momento Pablo se está refiriendo a alma aquí, o a un fantasma, o algo fuera de lo normal o fuera de la Biblia, o algún espíritu, sino que siempre se está hablando de algo que se ve. Aunque las cosas eternas no se ven, porque están en los cielos, sabemos que están, porque así lo dice la Biblia. Vamos a seguir. Job tenía este concepto muy claro, porque nos dice, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla, haciendo referencia a esto mismo? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 13 y 15 nos dice algo sumamente interesante también. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tabernáculo, una choza, algo corruptible, algo que se puede romper, algo que cualquier cosa si le pasa se puede destruir, pero las cosas eternas son un edificio, algo bien hecho, bien elaborado, que si no sucede nada, dura para siempre. Si no sucede ninguna catástrofe ni nada por el estilo, un edificio dura para siempre, se podría decir, porque es algo hecho para que dure toda la vida. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Marcos 14, 18, 14 al 58, y Juan capítulo 2, versículo 19 al 21 nos da algo sumamente interesante en cuanto a esto. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. El mismo concepto que Pablo está queriendo enfatizar aquí. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vemos que Jesús estaba hablando aquí en Marcos capítulo 14 y segunda Juan capítulo 2 también de él mismo. No se estaba refiriendo a que él cuando moría iba a recibir un espíritu o iba a recibir algo que no iba a ser un cuerpo. Cristo iba a recibir un cuerpo, pero no hecho de manos. Las cosas eternas, una casa no hecha de manos, es algo que se ve, algo que tiene cimientos, algo que está bien elaborado, algo que se puede tocar también, que está en los cielos. Hechos capítulo 9, versículo 11 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El cuerpo que Cristo recibió cuando resucitó al tercer día no fue hecho de mano, pero fue un cuerpo, no fue un espíritu que andaba volando por ahí por las calles, ni nada por el estilo. El mismo concepto lo está trayendo Pablo aquí. Cuando Cristo nos dé nuestro galardón, nos dará un cuerpo no hecho de mano, un edificio eterno que está en los cielos. El mismo concepto, el mismo concepto. Segundo de Corintios capítulo 2, 5, versículo 2 nos dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ojo, aquella nuestra habitación celestial. En Romanos 2, 23 también tenemos el mismo concepto que el mismo escritor lo declara. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Interesantísimo aquí. Aquí Pablo nos dice que gemimos porque queremos morirnos y queremos salir volando del cuerpo para estar en modo fantasma ante el Señor, sino que nos dice que gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Siempre Pablo se está refiriendo a cuerpo, a algo visible, algo que se toca, algo que se ve sin problema, algo que tiene todos sus sentidos, no a un espíritu que sale del cuerpo y se va para donde el Señor directamente. Siempre voy a enfatizar ese punto, porque de eso se trata el versículo que vamos a desglosar más adelante. Por eso es bueno siempre estudiar el contexto de cada cosa antes de hacer una teoría o de creer cualquier cosa que hayamos escuchado por ahí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 2 al 3 nos dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Interesante. Así pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Interesante. ¿Se puede un espíritu vestir? Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con justicia. Él se considera el cuerpo humano como un tabernáculo. Recuerden, un tabernáculo, una choza, algo que se puede desbaratar rápidamente. Si viene una lluvia, si viene cualquier cosa, se deshace. Por eso él dice en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Por qué Pablo estaba gimiendo? ¿Por qué él como tabernáculo estaba gimiendo con angustia? Porque no quería morir eternamente, sino que quería ser revestido o quería que ese tabernáculo se convirtiera en un edificio, para que de esa manera lo mortal sea absorbido por la vida. En este caso, lo mortal vendría siendo el tabernáculo que se deshace, que se deshiciere, o el cuerpo humano, el cual iba o Pablo quiere que sea absorbido por la vida, en este caso el edificio, no hecho de mano, bien hecho, algo duradero, algo para siempre, que es la vida eterna. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 nos dice más, nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ojo con esto. Aquí vemos que Pablo nos dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que es de los cielos, el cual él está esperando al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de Cristo Jesús. O sea, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no perecerá, un cuerpo con todos sus signos vitales nítidos, algo bien hecho, algo duradero, un edificio no hecho de manos que está en los cielos eternos. El mismo concepto, Pablo lo trae siempre, el mismo concepto. Nunca se está refiriendo a un alma como tal, a que hay un fantasma por ahí. Siempre se refiere al cuerpo, algo glorificado, algo bien hecho, algo bien elaborado. Así como Cristo, así como Dios formó a Adán, un ser perfecto de la tierra. Ese es el cuerpo que vamos a recibir y ese es el cuerpo que Pablo está diciendo aquí que vamos a recibir cuando el Salvador nos recompense.
Segunda de Corintios 4, encontramos algo sumamente interesante aquí, que lo dice también en el Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 51, que es el versículo que vamos a leer un poco más adelante. El versículo 5 nos dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué es esto? Las arras del Espíritu. Arras viene del griego arrabón, de origen hebreo, que significa promesa. Parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. Es decir, que las arras son las garantías, el dinero que te dan algo por garantía. Es el mismo concepto que el mismo Pablo tiene en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios también tiene el mismo significado. Segundo de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7 nos dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Interesante esto aquí. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Recuerden que Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Romanos capítulo 8, versículo 24 nos dice que si viéramos lo que está o lo que se nos diera, no fuera ninguna fe o no tuviéramos ninguna fe, porque de nada nos serviría. Segundo de Corintios 5:8, que es el texto base, el texto más malinterpretado, se podría decir, de este capítulo, es este. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Que Pablo dijo esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18 nos dice de la siguiente manera. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si vamos a todas las epístolas que Pablo escribió, en ningún momento se está refiriendo a que en el mismo instante cuando las personas se mueren, van al cielo a estar presentes con el Señor. Vemos que el contexto siempre que hemos leído en algunas de las epístolas de Pablo que hemos citado aquí, porque Pablo explica a Pablo, es el método de estudiar la Biblia explica a la Biblia, un poquito aquí y un poquito allá, solamente tenemos que leer en su contexto y buscar qué pasaje se machea con qué pasaje y en qué momento Pablo lo dijo y por qué lo dijo y a quién se lo dijo y si es profético o no es profético. Si el ser humano leyera la Biblia en su contexto, no existiera ninguna mala interpretación de ningún pasaje y no existieran tantas denominaciones tampoco. Porque de este pasaje se toma como base para darle credibilidad aparentemente a la teoría de la no inmortalidad del alma y de que cuando tú te mueres, te vas directamente para el cielo. Solamente por lo que Pablo acaba de decir aquí. Pero no en el contexto, que ese es el problema. El mismo que escribió que él quisiera estar ausentes del cuerpo y presente con el Señor,
En 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 15 al 18, nos dice que a la final trompeta, cuando Cristo venga, descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. Pero si los muertos van a resucitar primero cuando Cristo venga, ¿para qué Cristo va a venir? Si ya todo el que aparentemente murió, como Pablo acaba de decir aquí, está ausente del cuerpo y presente con el Señor. ¿Para qué Cristo va a venir a resucitar que muertos si ya todos están en el cielo aparentemente? Y no solamente eso, que si están en el cielo es porque ya Dios los juzgó y le dio su galardón, cosa que todavía no ha pasado. ¿Y por qué decimos esto? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 9 nos dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 es parte también del contexto que acabamos que vamos a ver aquí. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo entonces, si Pablo estaba diciendo que él quería que estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, cómo él va a decir que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo Jesús? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. ¿Cómo él iba a decir esto si él aparentemente estaba en el cielo? O si él quería irse al cielo, aparentemente. ¿Se iba a ir al cielo sin ser juzgado? ¿O es que Pablo no iba a ser juzgado? ¿O es que nadie va a ser juzgado y todos vamos a ir para el cielo automáticamente cuando muramos? ¿Acaso no seremos juzgados ante Dios? Tenemos que tener algo en cuenta, que el cielo se heredará después que el ser humano haya sido juzgado. El cielo será la recompensa que Cristo le dará a aquellos que ama. Tenemos que tener esto en cuenta. El cielo es la recompensa. Y si el cielo es la recompensa y para eso tú tienes que ser juzgado, ¿cómo tú vas a ir al cielo antes de ser juzgado? Esa es la pregunta. Para seguir corroborando con lo que estamos diciendo, vamos a seguir leyendo a Pablo. Vamos a seguir leyendo a Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8, nos dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cuándo era que eh, Pablo iba a recibir el galardón de Cristo Jesús? El día de su muerte, automáticamente, o el día de su venida. Él mismo lo está diciendo aquí. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, un día muy futuro. Y es tan futuro que al final del párrafo, al final del versículo lo dice. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo era que Pablo iba a recibir la corona de la vida que le ha sido guardada? Y ese cuerpo, o en este caso, este edificio hecho de manos, no corruptible, sino eterno, en aquel día. Y no solamente a él, sino a ti, querido hermano, que esperas la segunda venida de Cristo Jesús. No solamente eso. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54,
corrobora también con lo que estamos diciendo, o corrobora el mismo Pablo, porque Pablo explica a Pablo lo que estamos diciendo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En este caso, el tabernáculo que es corruptible, y el hombre exterior que se desvanece, no puede heredar el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. El mismo concepto. Ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, que no es tan misterio, porque está clarísimo lo que Pablo está diciendo aquí. Es misterio para aquellos indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero para los hijos de Dios que estudian, esto no es misterio. Ni para él mismo era misterio, porque él lo entendía perfectamente. No todos dormiremos, este es el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí no dice que no todos dormiremos, sino que todos estaremos con el Señor automáticamente cuando muramos, o nuestra alma estará ausente del cuerpo y presente con el Señor o en cualquier lado. No dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí no dice que las armas serán resucitadas. Aquí no dice que las armas que se están rondando, perdón, fuera del cuerpo, van a ingresar otra vez al cuerpo, en nada por el estilo. En ningún momento se refiere Pablo a alma. Lo que pasa es que muchas personas leen la Biblia con un concepto, entonces tratan de adaptar la Biblia al concepto que ya tienen preconcebido en su mente. En ningún momento, en ninguna de las epístolas de Pablo podemos leer que Pablo se está refiriendo a que el alma sale del cuerpo y anda por ahí rondando. En ningún momento, siempre se refiere a un cuerpo físico. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o este tabernáculo corruptible, o este hombre que se desvanece corruptible, se vista de incorrupción de este edificio no hecho de manos, sino eterno, que está en los cielos. Y esto mortal, que es nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad, que es el cuerpo inmortal e incorruptible que Cristo nos dará cuando Él venga. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mis queridos hermanos, tremenda promesa nos da Dios a través de Pablo aquí, para que no estemos creyendo de que todo el mundo está en el cielo automáticamente, de que se mueren y que las personas cuando fuesen malos están en el infierno. Ninguna de las dos. Todo esto sucederá cuando Cristo termine de juzgar a todo el mundo y le dé el galardón a cada uno según sus obras. Pero el ser humano hoy en día dice que no hay juicio, que tú no vas a ser juzgado, que tú estás salvo y una vez salvo y no importa lo que tú hagas, sino que tú, sin importar lo que hagas aquí en este cuerpo, aquí en esta tierra, tú como quiera vas a heredar el reino de los cielos. Pero es eso lo que Pablo está diciendo, o es esto que acabamos de leer en todos esos pasajes bíblicos. Y eso que no he comenzado y no he puesto ni una sola cita del espíritu de profecía también para seguir corroborando aún más, ni más citas de la misma Biblia también, este mismo tema. Pero creo que hasta aquí está sumamente claro lo que hemos desglosado. Mis queridos hermanos, el muerto está en el sepulcro hasta que Cristo lo resucite y le dé su galardón, ya que Cristo viene a darle el galardón a cada uno según sus obras. Otra cosa, Cristo no viene a juzgar a nadie. Cristo viene con el galardón en la mano para darle a cada uno según sus obras, para darle a uno vida eterna
o condenación eterna junto con Satanás. Son dos bandos. Y para eso Él nos da su palabra, para que nos preparemos. Por eso Él nos dice que tenemos que elegir entre la vida y la muerte. Y nos dice que elijamos la vida. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie vendrá al Padre si no es por Él. Con este estudio, mi querido hermano, me escuchas a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube también. Cristo te hace un llamado. Cristo pone la vida y la muerte para que escojamos. De nosotros está recibir el galardón o recibir la condenación que Cristo les dará a Satanás, pero también le dará a aquellos que amen más las obras del diablo que las obras de Dios. Meditemos en esos pasajes, mis queridos hermanos. No lo torzamos, estudiemos la Biblia en su contexto, para que conozcamos la verdad y la verdad os hará libre. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, que el Señor te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y tenga de ti paz. Y así como estamos, vamos a orar para darle por concluido a este tema tan maravilloso que acabamos de estudiar. Oremos. Querido Dios, Señor, gracias porque nos das tu palabra, Señor, y nos das este método también, Señor, para poder entenderla a su totalidad. Un método contextual, un método que nos ayuda a machar un pasaje bíblico con el otro para que no tengamos una interpretación errónea, sino que dejamos que la misma Biblia se explique ella misma. Ayúdanos a mantenernos siempre en este principio, a no desviarnos, porque todo lo que está en tu palabra es para beneficio de nosotros, y no hay nada incorrecto en tu palabra, sino que todo lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, Señor. Ayúdanos a escudriñar con el método que tú nos has dejado. Ayúdanos también a aprender, Señor. Ayúdanos a enseñar a los demás. Y ayúdanos a no torcer la Biblia, Señor. Ayúdanos a no caer en tentación, Padre. Y líbranos del mal, Señor. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Los esperamos el miércoles, si Dios lo permite, ya que vamos a estar desglosando un tema sumamente interesante e importante. Es un tema también concerniente al estado de los muertos. Vamos a estar desglosando el pasaje donde dice que a Raquel se le salió el arma, y también vamos a estar desglosando lo que es las armas que claman debajo del altar. Así que no se pueden perder el miércoles. Vamos a la misma hora, vamos a tener otro estudio, y el lunes también de la semana que viene, si Dios lo permite. Así que ya ustedes saben, mis queridos hermanos, Maranata, Cristo viene pronto.